quiera ser el mayor, para que ahí lo anoten. El que quiera ser el mayor. Le voy a pedir que vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Gracias, Tete. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. De manera especial, bueno, nada más hago esto. Si me están sintonizando allá en el Estado de México, un saludo a los pastores Palomares, Luis Miguel y Rachel, a los pastores Carrillo, Juan Carlos y Xochitl, y también para el pastor Luis Hernández, que nos están viendo por allá. Un saludo y comenzamos con esta primera lectura, que es primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y si alguien lo tiene y tiene todo el entusiasmo de leerlo, por favor les voy a pedir que lo puedan leer. Aquí Carlos nos apoya con el micrófono y Jane se acaba de lanzar como voluntaria. 3, 1. Gracias, Jane, por esa iniciativa. Se enjundia. Venga de ahí. De preferencia con el micrófono. Sí, ya, querido. Ya se escucha. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Muy bien. ¿Sigo? Sí, no, nada más el 1. Gracias. Aquí en esta versión, bueno, en la versión Reina Valera, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, si pueden ahí anotar esa palabra, subrayarla, resaltarla, pues hágalo, ¿no? Obispado, buena obra desea. En la versión que nos acaba de leer Jane, dice, si alguno anhela ser obispo, ¿no? Si alguno desea ser obispo, ¿no? Obispado, obispo viene de la raíz griega episcopo o episcopai en algunas formas. Significa visitación, visita o una supervisión. Y acá lo que está diciendo el autor de esta carta es que es bueno buscar agradar a Dios y servirle. ¿Ustedes están de acuerdo con ello? ¿Sí? Es algo que es bueno, ¿no? Pues el servicio muchas veces, y destaco muchas veces, muestra un corazón agradecido, ¿no? Un corazón agradecido busca precisamente lo que la mayoría o todos los de aquí expresaron: servir. Pero esto no es una regla, ¿no? Esto quiero destacarlo y resaltarlo, que no porque nosotros agrademos a Dios, o más bien que nosotros tengamos un corazón agradecido, vamos no necesariamente a servir. Pero obviamente la instrucción, más bien no es la instrucción, por eso no es una regla, la recomendación, ¿cómo podríamos decir? Una recomendación fuerte de parte de Dios es que nosotros sirvamos, aunque no se les obliga a nadie servir. El servicio no es una obligación, sino es una opción. Vamos a Mateo capítulo 20. (25), por favor. Mateo capítulo 20, versículo 25. Cuando ya lo tengan, por favor, háganme una seña, díganme algo, ¿ok? Por acá ya, bien. Estoy en onda. Antes no estaba en onda, ahora sí estoy en onda.
¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Dice Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice, entonces Jesús llamándolos, esto se refiere a sus discípulos, dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguien sabe en qué contexto se encuentra este texto? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Cuál era la situación que estaba él viviendo en ese momento? Exacto. Una señora, la madre de los hijos de Zebedeo, hace la petición de que sus hijos se sienten a derecha, Santiago y Juan precisamente, bien, se sienten uno a su derecha y a su izquierda cuando llegara el reinado de parte de Jesús. Ahora sí que les estaba pidiendo una cartera, ¿no? Una posición, digamos que estaba ejerciendo el derecho, como dicen aquí en México, el derecho de la palanca, ¿no? Para que cuando Jesús ya tuviera el trono, ¿no? El control, pues ya pudieran ellos tener un lugar de privilegio, ¿no? Esto nos habla de la expectativa política de lo que muchas personas en Israel tenían de Jesús. A él lo veían como un líder más bien político, un líder que los iba a liberar de la dominación romana que estaban padeciendo, ¿no? que ellos sufrían. Y ahora sí que lo veían como ese que iba a acabar con la dictadura, ¿no? No sé cómo le llamaban, ¿no? Y tenían ellos una base incluso bíblica para interpretar de que Jesús, como líder de oposición, iba a ganar, ¿no? A lo mejor las elecciones, vía armada, ¿no? era, bueno, no, sí, era de ahí algún partido emergente, ¿no? Y esta era la interpretación que ellos tenían, nada más apúntenlo, de la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 11, y un poco también se habla de Jeremías 33, 15 al 16, donde aquí se habla de la restauración. En unos habla me parece ser que del trono de David, y otros del tabernáculo de David, ¿no? Sí, claro que sí, es Amós, capítulo 9, versículo 11, y Jeremías 33, 15 al 16. En el Antiguo Testamento también hay muchas referencias acerca de la restauración del trono de David. ¿Por qué el trono de David? ¿Tienen idea? ¿No? O sea, cuando lo leen, el más representativo del reino de Jesús, más o menos, digamos que David, o más bien el reinado de David, representa el prototipo o la representación de un gobierno próspero, porque así lo había sido el gobierno de David, ¿no? Un gobierno donde se había instaurado la prosperidad y el esplendor de esta nación. De hecho, representa incluso al día de hoy un símbolo de la unidad y de la conformación de esta nación, ¿no? Entonces esperaba nuevamente el trono de David con las mismas bondades, y creían y entendían que el liderazgo de Jesús iba a acabar con la supremacía del imperio romano, ¿no? Y bueno, después de esto los demás discípulos pues dicen, pues, ¿por qué nada más a ellos, no? Porque nada más a Santiago y a Juan, pues también nosotros tenemos derecho de disfrutar del pastel. Básicamente estaban pensando en términos políticos, ¿no? Digo, esto no es nada nuevo, ¿no?
Es algo que hoy en día se estila, ¿no? De repartirse lugares, de repartirse posiciones. Van a ver al candidato, ¿no? Y dice, cuando ganes, pues acuérdate de mí, ¿no? Cuando ya estés instalado en la grande, ¿no? Entonces vamos a contemplar algunos conceptos de liderazgo. ¿Están listos? Muy bien. ¿Están listos allá en sus hogares? Esperemos que sí. Esto es pura enseñanza respecto al liderazgo. Vemos que en la actualidad, ¿no? Y precisamente en estas fechas, que son fechas de elecciones, estamos sufriendo crisis de liderazgo, ¿no? Se habla del liderazgo del que ve por encima, ¿no? El obispo que ve en supervisión. ¿Cuál era la raíz griega para decir obispado u obispo? ¿Se acuerdan? Episcopo, lo dije al principio, lo anotaron muy bien. Y fíjense, esta raíz griega es la misma que se aplica para decir telescopio, es la misma que tiene la palabra telescopio. Por eso habla acerca de una supervisión, de que es algo o alguien que mira por encima de los demás, ¿no? Entonces por eso es muy importante esta palabra, ¿no? Cuando dice Pablo, si tú anhelas, o el que anhela el obispado, buena obra de ser, es decir, va a estar viendo por encima de los demás, va a tener una supervisión, ¿no? También hay otro concepto muy importante y que debe tener presente un liderazgo, un buen liderazgo. Este es la distancia que debe de haber entre el líder y de los que liderea, ¿no? Otro concepto importante acerca del liderazgo es la distancia, ¿no? La distancia que debe haber entre el líder y las personas que liderea. ¿Por qué razón? Porque no son iguales, ¿verdad? Porque el líder no se puede mezclar con la chusma, ¿no? ¿Por qué entonces? Sí, debe haber una separación, una distancia. Por seguridad. Yo ya dije algo que no es cierto, ¿no? De que el líder no se puede mezclar con los demás, con los que están por debajo de él. Pero esa no es una razón. Aunque ahorita vamos a ver que esa es la idea actual, ¿no? Y de los liderazgos que existen fuera de la Biblia, ¿no? De que un líder tiene que estar por encima, y lo está diciendo la misma palabra, ¿no? Está viendo por encima de los demás. Entonces hay una distancia, ¿no? Pero ¿por qué debe de existir esa distancia? ¿Por qué el líder? Se lo voy a decir de otra forma. ¿Por qué el líder tiene que estar al frente? Exacto. ¿Qué decías tú, Selene? Bueno, vamos a tomar esta de que salió para acá, precisamente para eso, para guiar. Por eso el líder debe de tener esa distancia, debe estar al frente, ¿no? Para poder guiar. Por eso en ese sentido, no estamos estableciendo una diferencia de valor, ¿no? De que uno valga más que el otro o que los demás, sino que el líder tiene que estar al frente o tiene que haber una distancia para poder guiar. Una pregunta que creo que ronda mucho cuando se habla de acerca del liderazgo. ¿Los líderes nacen o se hacen? O sea, se forman, pues, no crean que se hacen guajes. Las dos se forman. Aquí está dividida la opinión. Acá se forman, dice Jane, Joss. ¿Qué dices tú? Las dos. Ok, entonces si no nacen con ese llamado, ¿ya fue?
Entonces la respuesta es por ahí también, ¿no? O sea, dice Jaciel, nacemos con un llamado o con una propensión a ser líderes, pero nosotros desarrollamos esa habilidad o esa cualidad para poder guiar a las personas. Micrófono, por favor, a Cristian Guerra, por favor. Está bien, está bien. Cálmate, Jane, ¿eh? A ver, escuchamos a Cristian, por favor. Precisamente aquí en este sitio estamos en formación de liderazgo, ¿no? O sea, entonces, pues, no se hace, no se nace, se forma. Claro. Esa es la respuesta. Y cuando alguien le pregunta, oye, que un líder nace así porque uno dice, no, es que este nació con una chispa y nació con el don de liderazgo. No, un líder, anótenlo ahí, se forma, se hace, se desarrolla en el camino, ¿no? Entonces todos podemos ser líderes. Ese sería la meta o el fin. Iba a decir la idea, ¿no? De que todos podemos nacer todos podemos ser líderes porque los líderes se forman. Andrea, por favor, ¿dónde está? Venga, Andrea. Pues que le comentaba a mi mamá que sí, cuando todos seamos líderes, ¿a quién vamos a guiar? Muy buena pregunta. Pues la idea es de que te refieres a todos en Río, ¿no? Bueno, estamos hablando de alrededor de 7,000 millones de personas, ¿no? Todavía falta ahí muchísimo terreno que avanzar. Pero lo veíamos la clase anterior, me parece, que incluso Jesús mismo decía que la cosecha es abundante. Es decir, que cuando ve a las multitudes, Él se acongoja y dice que están como ovejas sin pastor. Es decir, necesitan una guía. Estamos hablando y obviamente ahí el texto se refiere a toda la población mundial. Entonces, la iglesia, por más numerosa que sea, o que todos los miembros de la iglesia de Jesucristo sean líderes, aún van a ser muy pocos comparados con toda la población que los rodea, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Incluso como cuando Moisés decía, que esperemos, ojalá, Dios quiera, ¿no? Casi diciendo el Moisés, qué bueno que todos sean líderes, ¿no? Cuando decían, oye, es que todo el mundo quiere hacer las cosas que tú haces, pues, adelante. Esa es la meta, esa es la misión, que todo el mundo agarre y tome su lugar y guíe, ¿no? Y sean líderes. Y de alguna manera lo estamos haciendo y estamos en formación para ser no solamente líderes, sino buenos líderes. Los líderes correctos, los líderes que necesitan las personas. La iglesia, obviamente, pero sobre todo las personas que no son iglesia. Bueno, continuamos. Perdón. También tenemos que entender que todos en algún sector somos líderes, ¿no? Por ejemplo, los varones son líderes, los varones casados son líderes de sus mujeres y las mujeres que tienen hijos son líderes de sus hijos. Entonces, finalmente, siempre vamos a tener a alguien a quien liderar, aunque sea uno. ¿Sí me explico? Entonces, jamás va a haber escasez de personas a cuáles liderar, ¿no? Si los pensamos como en los grandes líderes. Si pensamos en los grandes líderes como Hitler, por ejemplo, no todos tenemos que llegar a ser líderes de masas, ¿no? Aquí estamos hablando de los líderes que Dios está levantando y en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de su cuerpo glorioso, o sea, cada uno de nosotros,
nos manda a ser líderes en algún lugar, a todos, independientemente de nuestras personalidades y todo eso. Estamos en lugares donde somos líderes, ¿ok? Entonces nunca, si te da miedo, yo no voy a ser líder porque ya somos un montón de líderes y no voy a tener a quién liderar, eso no es un miedo, no te preocupes. Hay vacantes todavía. De hecho, la iglesia, eso sí, apúntenlo por favor, la iglesia necesita ser el líder o la líder del mundo. ¿Qué hace un líder? Aquí ya vimos una primera cualidad, guía, ¿no? ¿Guiarlos hacia dónde? Hacia el bien, ahora, obviamente, que no se vayan para el lado oscuro, ¿no? Traducido esto, versión que no es Star Wars, guiarlos hacia Cristo y desarrollarlos, precisamente lo que hay en esa pared de allá atrás, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la gran comisión? Que sean discípulos, exactamente. Claro, ser discipuladores. Aquí tenemos otra pregunta de Carlos, por favor, si le prestan el micrófono. Johnny. Carlos Jr. Va a sonar la pregunta un poco acá. Te va a devolver. Es más o menos. Dispara. Es más o menos lo que está diciendo sobre que la iglesia es el que tiene que gobernar el mundo. Fue como, podemos decirlo, de una manera así como la Edad Media, donde la iglesia fue el que dice que bueno sacar rudimentos, y al contrario, fue una cosa terrible. Pero es como la Edad Media que ahí es donde la iglesia es el que puso a Europa y todo eso, ¿no? Sí. Muy buena Más o pregunta. menos. Muy buena pregunta, aunque si analizamos esa iglesia o esa estructura, ¿no? de iglesia, estaba corrompida, ¿no? ¿Cuáles eran las intenciones o los intereses de esas personas? Perdón, ¿sí? ¿Sí estamos acá todos? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, repito la pregunta. Dice Daniel que tomando esta afirmación de que la iglesia necesita ser el líder del mundo, entonces esto deberíamos de caer como en la Edad Media, donde la iglesia dominaba incluso ciertos aspectos, no llegó a dominar todo el mundo, pero la respuesta es que no, porque digamos que esa estructura estaba corrompida, estaba carcomida en sus intereses, buscaban otras cosas, a lo mejor el beneficio político, el beneficio económico, para algunos incluso, o sea, no era ni para toda la iglesia ni para todos sus miembros. Aquí estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, que está basado en los cimientos que dejó Jesucristo, y sobre todo esto es muy importante, ¿cómo vamos a entender que la iglesia está haciendo su labor, está guiando al mundo, que los está llevando por una ruta que está desarrollando discípulos? Básicamente esa sería la señal más fuerte de que estamos por el camino correcto y no nos estamos desviando de esa intención, porque sí, pueden existir, incluso hoy actualmente, pueden existir movimientos, iglesias, estructuras que buscan de todo, guiando a las personas, pero que no buscan precisamente que ellos conozcan de Dios, que conozcan de Cristo, las enseñanzas, los principios y todas las bendiciones que conlleva toda esta enseñanza que está incluida en el discipulado. Y esto me lleva a una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que sea el sistema que está dominando actualmente el mundo entero? Puede ser económico. ¿Una bestia? Pues bueno, dependiendo, ¿no? Lo que sí podemos decir es de que la iglesia actualmente no estamos refiriendo a ninguna nación en específico. Actualmente la iglesia está guiando al mundo. Es un sistema
Sí, te refieres al sistema de dominación mundial basado en el humanismo, ¿no? Claro, precisamente, exacto. Nada más que Sergio lo está resumiendo con una sola palabra, la bestia, ¿no? Es todo este sistema basado en la satisfacción personal, en el hedonismo, en la satisfacción pronta, personal, ¿no? Eso es realmente lo que está dominando en los países. Bueno, dejemos los países, incluso hasta en los hogares es lo que está permanente o está prevaleciendo, ¿no? Otro concepto importante es que el liderazgo no se debe entender como características de personalidad de unos cuantos, es que digas, sabes que tiene ciertos rasgos de líder, sino como los rasgos de un líder respecto a la Biblia. O sea, lo que estamos nosotros describiendo y lo que Jesús estaba llevando a que sus discípulos entendieran es que ellos tendrían que ser líderes respecto al modelo bíblico. Dicho en otras palabras, ¿cómo quiere Dios que sea un líder? Y vamos a ir más a detalle acerca de este punto. Vamos al versículo 25 del capítulo 20 de Mateo. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Déjenme lo busco aquí porque yo no tengo 20:25. De hecho, si alguien me lo puede leer, por favor, se lo agradecería. Yo puedo, tengo el micrófono si quieres. Adelante, Sergio. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Gracias. Aquí ese verbo que dice enseñorear es el mismo verbo que se utiliza en Génesis 1:28, capítulo 1:28, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué dice? Exacto. Sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Entonces, dice que enseñorearse, aquí Dios incluso está diciendo que el ser humano debe enseñorear o señorear sobre estas cosas, sobre la tierra. Pero una cosa es señorear sobre la tierra y otra cosa es señorear sobre las personas. ¿Por qué? Porque señorear significa dominar. Entonces, con estos sinónimos, podemos releer el versículo 25 del capítulo 20 de Mateo, que dice: entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones dominan sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hace rato preguntaba, más bien lo afirmaba, decía que hay una crisis de liderazgo, incluso lo habíamos visto el domingo 24 de mayo cuando el pastor hablaba acerca del gobierno, que realmente no se sabe gobernar y que precisamente esto que está diciendo Jesús en el capítulo 20, versículo 25 es lo que está sucediendo. Fíjense, esta frase la dijo Jesús hace muchísimos años atrás y todavía permanece, ¿no? O alguien no dirá que los políticos y los gobernantes no buscan precisamente dominar a las personas que gobiernan. ¿Quién puede decir, no, no es cierto, los políticos son bien desinteresados y buscan que las personas desarrollen sus capacidades y sus habilidades? Voy a guardar silencio por si alguien quiere comentar algo al respecto. Oprimen, esa es en otras versiones así se clasifica a las personas. Gracias. Abusar y oprimir, es lo que hacen los gobernantes. Y es lo que les decía Jesús. El ser humano está hecho para dominar la creación, no a las personas.
incluso el tipo de liderazgo donde hay dominio de una persona sobre otra, pueden ver que ese no es el deseo de Dios. Entonces podemos decir que ese modelo no es bíblico. Vamos, bueno, está bien, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. ¿No? O sea, tú puedes dominar las cosas, la tierra, la creación, pero no a las personas. Primer libro de Samuel, capítulo 8, por favor. Versículo 11. Aquí el contexto de esta lectura habla del pueblo pidiendo un rey para ellos, como las otras naciones. Entonces Dios a través de la voz de Samuel dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que carran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que ustedes habrán elegido, mas a Jehová no lo responderá en aquel día. Ellos tenían un gobierno basado en Dios. Dios les dictaba qué hacer y qué no hacer. Y aquí Jesús y Dios le está diciendo a través del profeta Samuel, bueno, si quieren un rey, esto es lo que les va a pasar. Y aún así el pueblo dijo, venga, va, yo quiero un rey, como las otras naciones. Y lo más triste es que pasó, ¿no? Y lo más triste que hasta votamos por ellos, ¿no? Y lo más triste es que los pintan con una cara bonita gracias al Photoshop. Pero es lo que hacen, precisamente, ¿no? Toda la agenda política o toda la agenda de un líder que no esté basado en el deseo de Dios tiene estas características: el abuso, el dominio, el señorear sobre las personas, oprimirlas, dominarlas y explotarlas. Entonces, no nos debe de sorprender, ¿no? De que digan, ay, es que mira, se veía tan buena gente y cambió, ¿no? Y al final ya cuando estuvo instalado en el poder, se corrompió. No, no se corrompió, ya venía corrompido, ¿no? Y cuando vean y vean ahí las noticias, por favor, vayan a 1 Samuel para que su autoestima y su ánimo se eleven, ¿no? Ok, Jesús enfatiza que entre nosotros no hay dominio, ¿verdad? Nadie quiere enseñorearse sobre alguien más, ¿verdad? Es pregunta, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque un líder no puede, un líder bíblico, no puede oprimir a su semejante, a su hermano. Es lo que estaba diciendo Jesús, servirle, precisamente. ¿Por qué? ¿Porque la gente lo eligió a él? ¿No? ¿No? ¿Quién le eligió a él? Dios, precisamente. Ahí está la respuesta. El que le otorgó ese poder y esa autoridad de estar en una posición de liderazgo no fueron las personas. Por eso en la iglesia, en lugar de estar guiando a los modelos o a las estructuras del mundo o que no son de la iglesia, estar marcando la pauta para lo que deben de hacer las personas que no conocen a Cristo, no solamente se quedan
quietas o estáticas, sino que, ¿lo podrán creer? Copian los modelos de allá afuera, ¿no? Caso concreto, en muchas iglesias se realizan elecciones y votaciones para elegir líderes, ¿no? Veo su cara de sorprendidos. Yo he pasado por algunas iglesias y sí pasa esto. Bueno, su reacción fue como que yo estuviera como en el programa de Pati Chapoy, ¿no? Y le estoy dando el chisme de la... Bueno, está bien, si quieren saber cuáles son, ahí les va la lista, ¿no? No es cierto. Adoptan los modelos y hacen las votaciones y la gente hace una democracia para poder elegir a sus líderes. ¿Verdad que eso no es correcto, líderes de la Iglesia de Cristo? No, la iglesia debe estar marcando la pauta. Esto, o sea, cuando sucede esto, incluso en las propias iglesias, esto significa que no fue Dios quien colocó al líder, sino las personas, y ellas mismas le están dando el poder y le están dando la licencia para ponerles el pie en el cogote, ¿no? Así que, exacto. Qué elegante forma de decirlo, pero sí, se enseñorean. Se ponen ahí y miren aquí en un ratito cuántas ya deformaciones e ideas ya estamos sacando, ¿no? De un modelo errado, de un modelo equivocado acerca de una elección de un líder, ¿no? Ahora, tomando en cuenta Mateo capítulo 20, 25 al 28, les pregunto, ¿es malo querer ser grande? Bueno, es que como que tengo que hacer dos preguntas. ¿Es malo querer ser grande? ¿Por qué? O sea, ¿es malo anhelar un puesto de liderazgo? Nosotros somos bien humildes, ¿no? Nosotros somos bien cristianos, ¿no? Bien espirituales y no, eso de líder, no, para aquellos que tienen el llamado, aquellos que tienen el llamado, ese ministerio. Si por alguna razón tenían esa idea, líderes de la Iglesia de Jesucristo, bórrenla, resetéenla de su cabeza, háganse una lobotomía, lo que sea, para quitarse eso, porque querer hacerse grande, esto anótenlo por favor, querer hacerse grande no es malo, es necesario. Incluso por eso tomamos el texto de la primera carta de Timoteo 3, donde a Timoteo se le insta y se le dice que querer una alta posición está bien, está correcto. Incluso toda la Biblia se enfoca a hacerse especial a lo grande, de hacer brillante a lo insignificante, que Dios escogió a lo pequeño para hacerlo grande. Digo, los ejemplos ahí sobran, porque Dios no quiere que nosotros seamos pequeños. De hecho, es la prueba más importante, ¿no? Aquí hay una prueba fehaciente de que nosotros queremos crecer, ¿no? Llevamos todo un año con esa intención, con esas palabras de crecimiento. Por eso un líder debe de crecer, por eso una persona tiene que desarrollarse hasta llegar en una alta posición. Otra cosa que aquí es muy importante sacar del texto de Mateo 20 es que Jesús no enseña que el camino para hacerse grande es servir a los demás, ¿no? Porque lo que dice Jesús está diciendo ahí es, y lo cito, que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Pero eso no es así, o sea, no se debe entender esto de que Jesús diga, ¿quieres tú alcanzar una alta posición? Pues sé el chalán de tu hermano, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? ¿O no? Obviamente no, porque se los estoy diciendo y porque ya lo sabían, ¿verdad?
Bueno, los que no lo sabían, pues ya lo están sabiendo. Lo que Jesús está diciendo es que el que tenga en su corazón solamente el deseo, el anhelo o el objetivo de llegar a ser el gobernante, pues va a terminar siendo el chalán, el servidor de los demás, porque no le va a resultar el, digamos, el plan, ¿no? La Biblia no nos enseña que el que sirve va a llegar a ser el mayor, sino que debemos servir aunque no se llegue a ser el mayor nunca. Tienes que servir. Tu corazón, tu disposición, tus ideas tienen que ir enfocados, alineados en esa acción, la del servicio. ¿Por qué? Ah, mire, lo acaba de englobar en una sola frase. El buen Charlie, por favor, denle el micrófono porque... Es mundana, pero efectiva. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. He dicho. Esto lo podríamos definir como la paradoja del liderazgo, ¿no? El que busca el hueso, el que busca la posición, por la pura posición, no termina funcionando, ¿no? Cristian, ¿querías decir algo? Sí, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Porque muchas veces la gente empieza a servir, pero la motivación para servir es incorrecta, porque precisamente empieza a servir para llegar allá a la posición, ¿no? Entonces, la motivación correcta es servir. Es como, no sé si venga el caso cuando decía Jesús, no te exaltes a ti mismo porque vas a ser humillado, mejor mantente en perfil bajo y solito vas a ser enaltecido, ¿no? Claro. Ahora, tampoco, como se los dije al principio, no es servir también Era de Cristian 2. por, 3. por servir. Gracias, sí. Luego le corrigen a Cristian la cita, por favor. Cristian está diciendo algo muy importante, la motivación. ¿Cuál es la motivación correcta de un líder? Bueno, sí, servir. Podemos decir que servir es un instrumento, ¿no? Es un medio. Pero ¿qué debe de haber en la mente de un líder al momento de servir? Decir, yo te voy a ayudar y todo lo que quieras y humildad, dicen por acá, no. Agradar a Dios, no. Amor, paz, ¿no? Dar ejemplo, extender el reino de Dios, son buenas razones. Pero lo importante es, ¿por qué un líder debe de servir o estar enfocado en servir a los demás? Es, resumido en una sola palabra, es propósito. Propósito. Y el camino hacia el cumplimiento del mismo. ¿Por qué el propósito es tan importante? Porque esto nos va a dar la guía para estar enfocados en lo que tenemos que hacer, y el servicio va a ser una herramienta, un mecanismo para alcanzar ese propósito, ¿no? Por eso vamos nosotros, teniendo en cuenta esto, vamos a tener una correcta distancia, por eso vamos a tener una actitud de servicio a las personas, y obviamente esto de algún modo va a servir para que nosotros tengamos la grandeza, ¿no? ¿Podría considerarse una obra muerta cuando estás sirviendo a alguien, pero que no tiene nada que ver con tu propósito? Pues sí, no, Aunque estés haciendo un bien, por ejemplo. claro, por supuesto, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Ok. Digamos, en ese sentido. Entonces, Digo, a lo mejor lo literal puedes estás hacer, perdiendo ¿no? el tiempo. Pues, digamos que si estás contribuyendo a tu propósito, pues está bien. Y si no, pues puede ser eso, o sea, puede ser una buena acción que a ti te plació hacerlo, ¿no?
muerta. Bueno, sí, sería precisamente en ese sentido del texto de que es una obra que a final de cuentas se va a consumir, ¿no? Cuando sea aprobada y que no va a prosperar, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Ahora, por eso tienes que tener bien claro cuál es tu propósito, para que te urja hacer lo que tengas que hacer, porque ahorita vamos a ver por qué el propósito es más importante, ¿no? Jesús tenía bien claro esto, dejó su trono y bajó a este mundo para servir y no ser servido, pero en función de un propósito. Es que aquí me decía Lupi que si, a ver tú. No, tú porque yo Bueno, cualquiera, que si vas a pero, hacer una por buena favor. obra que va a contar para la otra persona, entonces está bien hacerlo. Pues le digo, pues le haces un bien, pero para mí mismo no va a contar si no va de acuerdo a mi propósito. Le digo, tu hijo nos los ha estado remachando y remachando y remachando, ¿no? Entonces, Sí, aunque yo sea muy buena gente, si no va de acuerdo a mi propósito, toda esa bondad que estoy derramando, podemos decirlo así, si tú haces buenas obras con base en tu propósito, obviamente se te va a contar y vas a estar ganando terreno para el cumplimiento del mismo. Pero si lo haces y que básicamente ayuda a la otra persona, pues está bien. El problema es que tú te pases haciendo buenas obras sin ningún sentido, sin una clara idea de lo que quieres alcanzar. Exacto, ¿para qué? ¿No? O sea, a lo mejor te metes un día para ayudar a personas sin hogar, después otro día para los ancianos, otro día, o sea, te dispersas, no das el golpe en el blanco, ¿no? O sea, estás perdiendo ahí tiempo, estás perdiendo recursos, que a lo mejor sí es algo bueno, pero cuando tienes bien claro, ¿no? En dónde eres más efectivo y el impacto es mayor, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿No? ¿Quedó resuelto, Lupis, o...? ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, vamos a Filipenses 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Si alguien ya lo tiene, por favor. Bien. 4, 2, 4. Bueno, desde el 3, por favor. Del 3 al 9. Bueno, ¿alguien decía que ya lo tenía? Ah, ¿tienes el micrófono? ¿Le pueden pasar el micrófono a Cristina? Hola. Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Por lo de los otros. Al 9. 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok. Aquí vemos esta idea de Jesús respecto del saber por qué hizo lo que hizo, ¿no?
Él vino a esta tierra, ya con eso ya era una humillación bastante grande. Y no solamente eso, sino aquí refiere que sirvió a las personas, nos sirvió más bien a nosotros, tuvo el propósito de salvar a todas las personas y ahí ahí cumplió su propósito, digamos, ¿no? Pero en el 9 se tiene algo muy importante que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Aquí se está cumpliendo esa condición que decía en Mateo. Él se humilló, sirvió a los demás, y el que fue menor llegó a ser el más grande, ¿no? Así mismo nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la recompensa va a venir cuando nosotros sirvamos, ¿verdad? ¿Sí? Pues no sé, le estoy preguntando, ¿sí o no? Acá dice, hay una recompensa, Jesús fue recompensado, fue exaltado a lo sumo, ¿no? Porque sirvió, porque se humilló, pero sirvió en su propósito, pero la recompensa se la dio Dios, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que esperar. O sea, no es una fórmula mecánica, no es una acción que su efecto va a ser la recompensa, ¿no? Es decir, yo sirvo porque quiero tener una recompensa. ¿Sí me explico? No, que eso no sea nuestra motivación, porque la recompensa no le está dando, porque en eso nosotros estaríamos decidiendo nuestro nivel de recompensa, ¿no? Sirvo mucho porque yo quiero una grandeza mayor, ¿no? Y nos vestimos de esa falsa humildad, de decir, no, yo soy el servidor de todos, ¿no? Yo estoy aquí para servir a mis hermanos, ¿no? O a lo mejor no lo digan, pero esa sea la actitud que tengan en la vida. Cuando debemos entender que tal y como le pasó a Jesús, la recompensa la da Dios, porque Dios vio ese servicio, Dios vio esa humillación y Él decidió, y remarco decidió, recompensarlo. ¿Estamos claros en eso? Ok, Cristian y después Julia. ¿O le quiere ceder la palabra a su amada? Ok, perfecto. Entonces el micrófono. Precisamente Jesús les decía a sus discípulos, ¿no? Que no fueran como los fariseos, que hacían público lo que estaban haciendo porque ellos esperaban la recompensa. ¿Y qué recompensa esperaban? Pues el aplauso de los demás. Pues eso es lo único que van a tener, nada ¿Y cómo más, les ¿no? decía? Ya la tienen. Hipócritas. Hipócritas, ¿no? Aquel que quiera servir por una mala intención o una motivación desvirtuada o incorrecta. Por favor, Julia. Pues yo tengo una duda, porque yo había entendido que el pastor nos ha enseñado que también busquemos la recompensa, que tengamos muy presente que Dios es un Dios galardonador y recompensador, ¿no? Entonces, ¿ahí me podrías aclarar Sí, cómo claro. aplica eso? Por Pues favor. ahí mismo en la misma pregunta está, ¿a quién buscamos? ¿A la recompensa o el dador de la recompensa? ¿No? O sea, ahí ya cambia la motivación, ahí cambia, porque fíjense, cuando alguien busca su propio beneficio o cuando tiene ahí algo como los fariseos, algo oculto, cuando no obtiene lo que busca, incluso hace todo y dice, ay, yo sacrificándome y no obtuve lo que quise, ¿qué vienen ellos? Pues viene la amargura, viene la frustración, ¿no? Y dicen, ay, pues es que, ¿de qué sirvió? ¿No? Cuando es precisamente ese enfoque, que busquemos a Dios, obviamente, su propósito, todo lo que viene de Él, hacer cumplir su palabra, cumplir con la gran comisión, todo eso te va a llevar a enfocarte directamente a Dios
Es más, así lo podríamos resumir todo este mensaje. Ya nos vamos, ¿no? No, pero así lo podríamos concretar, ¿no? De que busquemos a Dios. Obviamente, ¿qué te dice Dios? Sirve a los demás, ¿no? Busca tu propósito, esfuérzate, trabaja en ello. Y Él va a premiar siempre a quien Él quiere y como se le dé la gana. Ese es, en términos teológicos, lo que se conoce la soberanía de Dios, ¿no? Tú no puedes obligar a Dios a decirle, traerle tu currículum y decirle, mira, yo serví a tantos y en tanto, por lo tanto, me corresponde tanto. De hecho, al hacer eso, nosotros estaríamos buscando nuestra propia justicia. Entonces, si le llegamos hacia Dios, Él va a sacar nuestro expediente y va a decir, ok, bueno, pum, ¿no? Vamos a ver cómo está el balance, ¿no? Entonces no nos conviene hacer eso, ¿no? Vamos a Proverbios, capítulo 26, versículo 1. ¿Alguien tiene ganas de leer? Proverbios 26, capítulo 1. Bueno. Venga, Sergio. 26. 1. Proverbios 26, 1. 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ok, bien. Gracias, Sergio. Aquí en la versión internacional dice, ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio, ¿no? Y esta palabra necio es un eufemismo que se usó del español, porque realmente lo que está ahí diciendo es para una persona que no tiene idea de nada y que prácticamente así está establecido. Es una persona con ciertas características de imbécil, ¿no? Tonto, está like, ¿no? Digamos, comparado con esta última que me acabo de echar. Espero que no se esté grabando. Ah, no, sí se está grabando. No. En la versión de Moni dice bruto. ¿Qué versión es? Porque no es la versión de Moni. Palabra de Dios para todo, ¿no? Imagínense, o sea, no puede haber nieve en el verano. ¿Cuántos han visto ver nevar en el verano? ¿No? Pero no va, ¿no? O sea, aunque nevar en verano, no va. Ni la lluvia para la cosecha. Es interesante esto, porque está hablando aquí de estaciones climatológicas y del tiempo, ¿no? Que cada cosa va con su cada cual. Y otra cosa que no corresponde a un necio es la honra. Imagínense un necio, a un tonto, a un bruto, a un imbécil, en un lugar de alta estima, un lugar de alta posición. Imagínenselo, por favor. Hagan un ejercicio de imaginación. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Pero lo podemos ver, ¿no? O sea, no corresponde, no da, no aplica, no saben qué hacer. Es como, bueno, ahí me guardo el ejemplo, ¿no? ¿Dónde va la nieve? En el invierno, ¿va? Es obvio, ¿no? ¿Y dónde va la lluvia? ¿En la cosecha? En la siembra, ¿no? Ahí va la lluvia. ¿La cosecha de qué sirve? Va a inundar los campos y los va a echar a perder, ¿no? Ese es el sentido de este texto, ¿no? Incluso la honra a las personas con estas características los echaré a perder más, ¿no? Tenemos que buscar la grandeza con la actitud correcta. ¿Cuál es la acción que nos da tener la actitud correcta? Servir, ¿no? Cuando tú sirves,
te ubicas. Cuando tú estás, por ejemplo, aquí en Río de Agua Viva se forman brigadas de limpieza. Cuando se hace eso, un líder puede entender cuál es su posición, ¿no? En dónde está parado, en dónde está sentado, y vemos que es un lugar limpio, ¿no? Porque alguien sirvió para hacer, para que nosotros podamos disfrutar las instalaciones limpias y un lugar agradable, ¿no? Es tan grave querer una posición siendo un tonto, un bruto, un imbécil, como rechazarla. No debe haber una falsa modestia, es bueno por la necesidad de las personas que ocupen la posición de liderazgo que les corresponde. ¿Sabes cuál es tu posición de liderazgo? ¿Mm? ¿Saben? Allá atrás, ¿saben cuál es su posición de liderazgo? Ser siervos, bueno sí, pero ¿cuál? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Esas son las preguntas correctas. ¿Cómo se establece la honra, amados líderes? Dice aquí que sí. ¿Cuál fue la primera respuesta? Obedeciendo, y la establece el Señor. Cada quien va a obtener esa honra o esa grandeza de acuerdo precisamente en función de su propósito, ¿no? Esa es la medida clara. Cada vez que nos tenemos que hacer más grandes en la medida del cumplimiento de nuestro propósito. Así viene la honra. Por eso es tanto la necesidad de que nosotros lo conozcamos. Por eso es tanta la necesidad de que nosotros no solamente lo conozcamos, sino lo llevemos a cabo. Porque en ese momento nosotros vamos a entender y vamos a recibir esa honra que precisamente va a venir de parte de Dios. Entonces es una carrera contra el reloj, ¿no? ¿Quiénes quieren honra en ese lugar? La neta. Yo sí. ¿No? Entonces conozcan su propósito, ¿no? Porque todo lo demás que hagan, y aquí un poco con la pregunta que hacía Lupita, todo lo demás que hagan, que no vaya en línea con ello, no les va a dar esa grandeza que le corresponde o que les corresponde. Vamos a Habacuc 2, capítulo 2, versículo 3 al 5. Capítulo 2 del libro de Habacuc. Ok, lo leo yo. Así un poquito más a prisa. Capítulo 2, versículo 3. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esta palabra que dice, bueno, aquí donde dice visión, aunque la visión está hablando, es un término que también se aplica a la profecía, a una respuesta, a una revelación, a un sueño. Habla acerca de las cosas que Dios planeó para la humanidad, ¿no? En su plan perfecto, Él estableció los tiempos de cumplimiento, pero ¿quiénes son los que esperan? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que esperamos. Entonces aquí está diciendo que no tomen medidas apresuradas, ¿no?
No vayan por la honra nomás por ir, no vayan por el puesto nomás por el puesto. No se precipiten, ¿no? Obviamente tienen que buscar y esperar en lo correcto, en la búsqueda de su propósito. Pero aquí lo que está diciendo es, dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y también el que es dado al vino es traicionero. Es decir, una persona que nada más está buscando ese beneficio o posicionarse de alguna posición, va a llegar a cometer toda esta clase de estupideces, ¿no? De cosas que no ayudarán ni a él ni a las personas que están por debajo de él, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario respecto a esto? ¿No? Muy bien. 3 niveles del cumplimiento de la profecía o de la visión. Número 1. Hay un plan y visión de Dios para la humanidad. Niveles de cumplimiento de la profecía o de la visión. La primera es de que hay un plan y visión de Dios para la humanidad. El segundo es, hay un plan y visión de Dios para los que son su pueblo. Y tercero, que hay un plan y visión de Dios a nivel o carácter individual. ¿Algún ejemplo de el plan y visión de Dios para toda la humanidad? ¿Cuál es? Con el micrófono sería mejor. Bueno, levanten la mano. La salvación para toda la humanidad a través Eso lo de la podemos sangre encontrar de en Cristo, ¿En qué parte? en los 4 evangelios. Bueno, en específico. Isaías también. Más específico, por favor, Cristian. Juan 3:16. Juan 3:16, muy bien. ¿Algún otro? ¿No? ¿No? Ok. Ya tenemos, entonces hay una profecía o hay un cumplimiento para toda la humanidad, que todos sean salvos, ¿no? La salvación está disponible y está presente y está al alcance de todos en la humanidad, ¿no? No solamente los judíos, no solamente los que son del occidente, está hablando de todos. Por eso la iglesia tiene que guiar, por eso la iglesia tiene que servir. Hay muchas personas que necesitan conocer este mensaje. Por eso todos los líderes debemos de ponernos ahí las pilas, porque los que están allá afuera y no conocen del Señor, del plan de salvación, pues es la humanidad, ¿no? Estamos hablando de eso. O sea, la humanidad no es así la masa, ¿no? Son personas que tienen nombre y tienen rostro, y a las cuales nosotros tenemos que servirles de esa manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen muchísimas formas, aquí lo hemos resumido en tres acciones: confiar, compartir y cosechar, ¿no? ¿Hay un plan y visión de Dios para los que son su pueblo? ¿Sí? ¿Algún ejemplo? ¿Hacer discípulos? ¿Es en dónde? En todas las naciones. No, que sea en específico el pueblo de Dios, los que ya decidieron creer en Él. Vida eterna, bueno, nosotros ya tenemos vida eterna. Me refiero a la iglesia, pues. ¿Alguna promesa, alguna visión para la iglesia hay? ¿Para la iglesia, para el pueblo de Dios? Por eso, exacto, Isaías 60, del 1 al 4, dice aquí Cristi. ¿Alguien más? Sí, Josué 1:8, bien. Cristi 2, los demás 0. ¿Alguna otra? Hay muchas promesas. ¿Hay promesas en la Biblia para el pueblo de Dios? Los hijos Dios? de Dios hemos sido sanados ¿En por la dónde está sangre eso? de Jesucristo, en Isaías 57. Muy bien.
también que tenemos que nuestra descendencia será abundante, bueno, grande. Y eso está en Génesis. ¿En específico? Sí, en Génesis 7. No, el punto es que las tenemos que tener presentes, ¿no? Ahora se pueden llevar como tarea esto, ¿no? Este es un reto que les estoy lanzando. Busquen profecías, busquen palabras, visiones, específicamente para el pueblo de Dios, ¿no? Y ya las podemos presentar las siguientes semanas, si quieren. En Isaías 43:1 tenemos ahí un ejemplo donde Dios incluso le habla al pueblo como si fuera una persona. Le dice, oh Jacob, y ya viene toda la profecía, ¿no? Pero que el pueblo mismo se refiere a una persona, ¿no? ¿Y hay un plan y visión de Dios para cada uno de nosotros? Ahí sí ya les preguntaría individualmente, nada más que no tengo toda la noche para hacerlo, pero pues si quieren hacerlo y compartírmelo, hacemos una cita y ya lo platicamos, ¿no? Pero sí hay. Yo tengo una y yo sé que ustedes tienen una o están en búsqueda de una, ¿verdad? Ah, perfecto. Gracias. Entonces vemos que en la mayoría de los textos proféticos hay una aplicación en los 3 niveles, ¿no? Para la humanidad, para el pueblo de Dios y para nosotros que podemos hacer nuestra. Incluso muchos, las profecías o las visiones que se hablan para el pueblo, decimos este es para mí y las individualizamos, ¿no? Se aplica para los 3 niveles. Ok, en Habacuc dice que cuando habla de que la visión tardará aún por un tiempo, se refiere a ese momento en el que nosotros empezamos a ser conscientes de que hay un propósito, ¿no? Entonces Dios le habla a las personas al respecto. Cuando conocemos nuestro propósito, está corriendo precisamente ese cronómetro para que nosotros a partir de ahí empecemos a trabajar y se dé el cumplimiento de la visión. Entonces, ese tiempo de que aún tardare la visión, aunque la visión tardara aún por un tiempo, precisamente quiere decir que es ese tiempo donde nosotros somos conscientes del propósito que vinimos a realizar a este mundo y cuando ya se dé el cumplimiento precisamente de ese propósito. Ok. Dios ha confiado en la gente o en las personas y te ha otorgado algo que es maravilloso, ¿no? Que es el liderazgo, una autoridad, una posición de honor, una posición de líder. Y para esto obviamente vas a tener personas debajo de ti. Nosotros no podemos ser líderes de cosas, ¿no? Ni líderes de la naturaleza. Somos llamados a ser líderes de personas, ¿no? Pero, aguas, porque ahí cuando tú estés empezando a liderar, de alguna u otra manera te vas a encontrar de que te va a dar esa cosita, ¿no? De querer, precisamente lo que decía Moni, señorear a esas personas y dominarlas, ¿no? Entonces, juntar gente para el beneficio de uno mismo, podemos decir, o lo podemos catalogar como dale un par de palmadas ahí, es que tenemos aquí problemas. Ayúdenlo. Mira para arriba. Si es grave, alza una mano. Si es una ambulancia, alza la mano. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. ¿Ya pasó por ahí? ¿Ya estás bien, Carlos? ¿Sí? Ah, ok, bueno. Nos dio un susto, yo es que no lo puedo ver por la columna, nada más lo estaba escuchando y sí me dio ahí. Repito yo, no Carlos. Repito, Dios te ha dado un liderazgo a ti, ha confiado en ti
para liderar personas. Si tú no haces eso y no los llevas, perdón, si tú no los llevas por el camino, no los guías respecto a un camino de discipulado, decirle lo que Dios quiere y encontrar su propósito, si tú no haces eso, estás cometiendo traición, ¿no? Incluso precisamente estaba, fíjense, cuando estaba pensando en esto, estaba recordando el juramento de los presidentes, ¿no? Aquí en México, cuando dicen, y si así yo no lo hiciere, que la patria me lo demande, ¿no? Incluso dicen ahí los expertos juristas, bueno, los abogados, que esa es la base jurídica para la revocación de un mandato. Es decir, si un presidente no está haciendo lo que le corresponde hacer o lo que está mandado a hacer, tendría que ser revocado y hay algunos más radicales que dicen por traición a la patria, y la traición a la patria se castiga con la muerte, ¿no? Pero bueno, no, eso dicen, pero son teorías, o sea, no vayan a ver, estamos hablando de la Iglesia de Cristo, los líderes de la Iglesia, ¿no? No nos metamos en rollos políticos, por favor. Bueno, debatan políticamente, pero este no es el lugar. Exacto. Mateo 20, vamos a cerrar con esto. Mateo capítulo 20, pero ahora el versículo 1. Mateo 20, 1. Ay, creo que es ahí la garraspera. 1, no 21, 21. ¿Listos? Se lo voy a leer yo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículo 1. Ahí voy. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es interesante este pasaje, da mucho a qué analizar. Lamentablemente ya es tarde, ¿no? Pero podemos sacar varias ideas aquí muy rápidamente ya para que nos vayamos, ¿no? Ay, pensé que iban a decir, no. Está bien. Ya es tarde, ya es la hora 12. Ni idea, ¿verdad? No sé. Ok, bueno. Chiste bíblico, anótenlo ahí en mi récord, por favor. Bueno, ya no me atrasen más porque ahí van las ideas. Primero, está un padre de familia, digamos el patrón, que quiere que vayan y cosechen en la viña.
¿no? Entonces contrata a unos obreros en la mañana, les dice, les voy a pagar un denario por la jornada de trabajo. Va. Después se encuentra como a las 9 de la mañana a otros, les dice, ¿quieren trabajar? Hay trabajo, vayan. Después como al mediodía se encuentra a otros, le dicen, ¿quieren trabajar? Sí, vayan a trabajar. Y se encuentra a otros ya como a la hora de las 5 de la tarde, le dice, ¿quieren trabajar? Sí, vayan a mi viña. Y después vienen y les paga un denario, es decir, le paga la misma cantidad de dinero a todos. Y los que trabajaron, según ellos, más, dijeron, oye, ¿qué te pasa? Murmuraron, dijeron, dice ahí la Biblia, murmuraron contra el padre de familia, ¿no? Porque yo trabajé más, yo me merezco, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han dicho eso? ¿O cuántos de nosotros hemos dicho eso? ¿No? Oye, ¿por qué lo ponen ahí? Se acaba de llegar. ¿Qué méritos tiene, no? Y yo que he trabajado desde la fundación del mundo, ¿no? Desde la creación de el mundo o X, ¿no? ¿Por qué a mí me tienen relegado, no? Y llega y le dijo el padre, a ver, ¿en qué habíamos quedado? ¿Un denario? Sí, pues ahí está, ¿no? O sea, a final de cuentas, el padre de familia es la representación de Dios dando la recompensa y diciendo, a final de cuentas, o sea, ultimadamente, ¿no? Es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que se me pegue la gana. Así Dios, por eso nosotros no podemos aplicarnos a nosotros o empezar a poner por obra o que nuestro principio de vida o nuestra motivación como líderes sea nuestra autojusticia, porque ahí sí vamos a salir perdiendo, sino que estamos a merced de la misericordia y sobre todo de la soberanía de Dios. Él va a recompensar a Él como Él quiera, incluso poniendo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. No, porque ¿cuál fue la actitud de los primeros? De que yo me merezco, ¿no? Yo trabajé más, yo hasta me calenté con el sol. Bueno, sí, ¿no? A final de cuentas, esa es la actitud de un líder. Por favor, pónganse de pie. Sé que hay preguntas, sé que hay comentarios, pero lo que ya no hay es tiempo. Y repite conmigo. Repite. ¿Están listos para repetir? No sirvas. Mejor dicho, perdón. Vamos a hacerlo en primera persona. Yo no sirvo pensando en recibir más, sino pensando en dar más. Esto evitará que mi corazón se llene de amargura y frustración. Gracias. Pueden sentarse y Moni les va a repartir unas tarjetitas y tenemos a Selene. Por favor, ¿le quieren dar chance a Selene?